Imagina estar sentado en una habitación tranquila, con el aire denso por el peso de historias no contadas. Estás hojeando las páginas de un viejo álbum familiar y de repente te topas con algo que te hace detenerte. Es una historia de la que nadie habla realmente, un secreto familiar escondido justo debajo de la superficie, esperando ser descubierto. Y de repente, todo lo que pensabas que sabías empieza a desmoronarse. Esta es la historia de una figura querida que marcó toda una era del cine y la televisión. Pero cuando falleció, la herencia que todos esperaban que fuera a sus hijos nunca llegó. En su lugar, fue a una hermana, dejando a los hijos sin nada. ¿Por qué? Ese es el misterio, uno que, incluso con el paso del tiempo, aún no se ha resuelto. Es como esa historia familiar en la que la persona menos esperada lo recibe todo, y todos los demás se quedan preguntando, ¿qué pasó aquí? He visto algo parecido antes, tal vez no con una actriz famosa, pero con una familia que conocí. La herencia, el testamento, los giros inesperados, deja a todos cuestionándose qué realmente sucedió a puerta cerrada. ¿Cómo eran realmente las relaciones? ¿Qué no sabíamos? Esto es más que solo dinero. Se trata de dinámicas familiares, emociones ocultas y legados. Quédate si eres tan curioso como yo, y no olvides darle like y suscribirte. No querrás perderte la historia completa que está a punto de desarrollarse. Déjame llevarte al 21 de junio de 1924, a la pintoresca pero vibrante ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina, un lugar donde los ecos de la historia se encuentran con los ritmos de la vida. Aquí nació Catalina Margarita López Ramos, hija de Pedro López Sánchez y Dolores Ramos Nava, conocida como Marga López. Marga no era la única hija en la familia, no, tenía 6 hermanos, cada uno de los cuales aportó su chispa única al mundo. Juan, Miguel, Dolores, Pedro, María y Manuel formaban parte de esta familia más grande que la vida misma. Pero fue Manuel, su hermano, quien se destacaría de una manera que dejaría una marca perdurable en el mundo. Verás, Manuel no solo era un guitarrista, se convirtió en uno de los guitarristas más renombrados de México y un destacado intérprete en conciertos, un verdadero promotor de la cultura de la guitarra, llevando el espíritu de la música a innumerables corazones. Creciendo en esta bulliciosa familia, Marga estuvo rodeada de música y creatividad desde el principio. Junto a sus hermanos, formó parte de un conjunto musical llamado Los Hermanitos López. El grupo era un testimonio de su amor compartido por la música, y rápidamente se hicieron conocidos por sus actuaciones, mostrando la armonía que recorría sus venas. Pero su historia no se limitaba a los rincones acogedores de su ciudad natal. No, la familia López estaba destinada a algo más grande, algo más. En 1936, con solo 12 años en ese momento, Marga y sus hermanos emprendieron un increíble viaje, una gira por toda América Latina. Imagina la emoción, la anticipación y la adrenalina de viajar a través de países, actuando para audiencias adoradoras. Fue durante esta gira que la vida de Marga tomaría un giro fundamental. Mientras actuaba en México, el país que pronto se convertiría en su nuevo hogar, conoció a un hombre que cambiaría el curso de su destino. Su nombre era Carlos Amador Martínez, un productor, director de cine y empresario mexicano. Era un hombre de visión, creatividad y ambición, y no pasó mucho tiempo antes de que reconociera las mismas cualidades en Marga. Su conexión fue innegable, y en 1941 se casaron, uniendo no solo sus corazones, sino también sus futuros. Este fue el comienzo de algo hermoso, pero también el comienzo de un audaz nuevo capítulo en la vida de Marga. En 1942, justo un año después de su matrimonio, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar atrás su amada Argentina y comenzar de nuevo en México. Ella no era solo una joven novia comenzando un nuevo viaje,
Era una mujer que ya había vivido una vida llena de experiencias, música y lazos familiares que influirían para siempre en su camino hacia adelante. México, con su rica cultura, su vibrante escena musical y su creciente industria cinematográfica, era el lugar perfecto para que Marga dejara su huella. Y así se estableció en México, y fue aquí, en este país que llegó a amar como propio, donde Marga viviría el resto de su vida. Se convirtió en parte del pulso de México, una parte integral de su movimiento artístico y cultural. México la recibió con los brazos abiertos, y ella abrazó todo lo que tenía para ofrecer. Pero la historia de Marga no terminó solo con su mudanza. Fue solo el comienzo de un increíble viaje lleno de música, cine e influencia cultural. Ella no era solo otro nombre en la multitud. Era una mujer que había dejado atrás sus raíces para plantarse firmemente en la fértil tierra de un país que le permitiría crecer y florecer de maneras que nunca imaginó. La entrada de Marga Margarita López Ramos al mundo del cine se puede rastrear hasta un momento clave en su vida. Su relación con Carlos Amador Martínez, un hombre que no solo se convertiría en su primer amor, sino también desempeñaría un papel clave en su carrera. Su historia comenzó en los primeros días de la carrera de Marga, cuando era solo una joven en gira con sus hermanos. Los hermanos López, conocidos como Marga, los hermanitos López, viajaron por toda América Latina, actuando para el público y conquistando corazones en el camino. Marga tenía solo 12 años cuando comenzó la gira, pero poco sabía que sería durante este viaje cuando conocería al hombre que daría forma a su futuro. El año era 1938, y los hermanos López se encontraban en México, actuando en uno de sus shows. Fue aquí, en este país vibrante y culturalmente rico, donde Marga se cruzó por primera vez con Carlos Amador. En ese momento, ninguno de los dos había alcanzado la fama, pero sus destinos estaban entrelazados de maneras que ninguno podría haber anticipado. Lo que comenzó como una amistad entre dos jóvenes artistas rápidamente floreció en un romance. Los dos se enamoraron profundamente y poco después decidieron casarse. Marga recordó con cariño su boda en Buenos Aires, Argentina, donde ambos dieron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. En ese momento, ni Marga ni Carlos gozaban de la fama que eventualmente alcanzarían. Ambos eran rostros nuevos en la industria, ansiosos por dejar su huella y perseguir sus sueños. Su ambición compartida creó un vínculo que no solo los unió como pareja, sino también como socios en sus carreras. A medida que se establecían en su nueva vida juntos, tomaron la decisión de mudarse a México, un lugar donde ambas carreras florecerían. Fue aquí donde decidieron comenzar su familia, recibiendo a sus dos hijos, Carlos Amador y Manuel, en el mundo. Con sus vidas personales tomando forma, tanto Marga como Carlos comenzaron a ver el éxito en sus respectivos campos. El gran momento de Marga llegó en 1945, cuando hizo su debut actoral en El hijo desobediente. Fue un comienzo modesto, con Marga apareciendo como extra en la película, pero ese pequeño papel fue suficiente para llamar la atención de los cineastas. Fue el inicio de lo que se convertiría en una larga y exitosa carrera en la época de oro del cine mexicano, un periodo que definió toda una era cinematográfica en México. Marga fue una de las actrices que llegaría a encarnar esta época transformadora de la historia del cine mexicano, ganándose un lugar entre las leyendas de la industria. A medida que la carrera de Marga comenzaba a ascender, también lo hacía la de Carlos Amador. Para entonces, él ya se había asociado con el influyente Emilio Azcárraga Vidaurreta y había comenzado a explorar la actuación. Sus primeros papeles incluyeron películas como Aventuras de Cucuruchito y Pinocho y Hotel de Verano, en las que trabajó junto al icónico comediante Germán Valdés, conocido como Tintán. Una de sus colaboraciones más destacadas fue en la película Cri Cri, el grillito cantor, un proyecto que les permitió compartir
tanto sus vidas personales como profesionales. A medida que la carrera de Marga en el cine mexicano se desarrollaba, rápidamente se convirtió en una figura querida, especialmente durante la época de oro del cine mexicano. Con cada nuevo papel, no solo mostraba su talento, sino que también se ganaba su lugar entre las actrices más queridas de la época. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la película Los Tres García, 1946, donde interpretó a una mujer atrapada en el torbellino de un drama familiar clásico. Este papel ayudó a consolidar su reputación como una actriz hábil, que podía sostener su propio peso en el elenco junto a las estrellas más brillantes del cine mexicano. En 1947, Marga protagonizó Soledad, una película en la que interpretó a un personaje complejo que navega por el difícil terreno del amor, la pérdida y el autodescubrimiento. La película resonó profundamente con el público, permitiendo a Marga mostrar su rango emocional y su capacidad para interpretar papeles profundos y multifacéticos. Luego, en 1949, apareció en Salón México, una película dirigida por el icónico El Indio Fernández, donde interpretó a una mujer que lucha con el turbulento mundo de la vida nocturna y sus oscuras corrientes subyacentes. La película fue un gran éxito, y la actuación de Marga consolidó aún más su posición como una estrella en ascenso en la industria. Ese mismo año, Marga también apareció en Medianoche, una película que exploraba temas de amor y traición, demostrando una vez más su capacidad para adentrarse en las complejidades de las emociones humanas. Muchachas de uniforme, 1951, la vio en un papel que se convertiría en una de sus actuaciones más comentadas. Una historia de amor y sacrificio en un convento, donde interpretó a un personaje que navegaba las estrictas reglas de la vida religiosa, el amor y la libertad personal. Para cuando llegaron los primeros años de la década de 1950, Marga ya era un nombre establecido en el cine mexicano. Protagonizó Un rincón cerca del cielo, 1952, donde su personaje enfrentaba decisiones desgarradoras que hablaban de la lucha universal entre los deseos personales y las responsabilidades familiares. En la entrega, 1954, Marga interpretó a una mujer atrapada en las presiones de las expectativas sociales, mientras que en Una mujer en la calle, 1955, asumió un papel que exploraba el lado oscuro de la vida urbana, capturando la esencia de una mujer que intentaba sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Cuando llegó La tercera palabra, 1956, Marga ya se había consolidado como una actriz versátil capaz de asumir roles diversos. Sin embargo, justo cuando la época de oro del cine mexicano llegaba a su fin, a mediados de la década de 1950, comenzaba a amanecer una nueva era. Entre 1957 y 1975, el cine mexicano empezó a explorar temas más diversos y controvertidos, empujando los límites y abordando temas que antes eran tabú. Durante esta nueva ola, Marga continuó prosperando, participando en películas más atrevidas y experimentales. Una de las más notables de este período fue Nazarín, 1959, dirigida por el legendario Luis Buñuel. En esta película, Marga asumió un papel secundario en una historia que profundizaba en el viaje espiritual de un sacerdote atrapado entre la fe y la fragilidad humana. Los profundos temas filosóficos de la película, combinados con la actuación matizada de Marga, hicieron que fuera una obra significativa en su filmografía. Otra película destacada de esta época fue La edad de la inocencia, 1962, donde Marga interpretó a un personaje cuya vida estaba dictada por las convenciones sociales y los inevitables choques entre el amor y el deber. Este papel demostró aún más la capacidad de Marga para dar profundidad a sus personajes, convirtiéndola en una de las actrices más versátiles de su tiempo.
La década de 1960 también la vio trabajando en proyectos como Cri Cri, El Grillito Cantor, 1963, una película infantil que le permitió mostrar un lado más ligero de su actuación, así como El Pecador, 1965, y Juventud sin Ley, 1966, que profundizaban en temas de rebelión juvenil y luchas sociales. Sin embargo, fue a finales de la década de 1960 y principios de 1970 cuando Marga realmente se convirtió en un ícono del género de terror. Películas como Hasta el viento tiene miedo, 1968, La muñeca perversa, 1969, y El libro de piedra, 1969, la vieron interpretando a personajes involucrados en eventos sobrenaturales y aterradores, un giro que la llevó a ser coronada como Reina del Grito, un título que pocas actrices mexicanas podían reclamar. Doña Macabra, 1972, otra entrada en el género de terror, consolidó aún más este estatus, ya que Marga aportó un encanto espeluznante a sus actuaciones que el público no podía olvidar. En medio de todo esto, la vida personal de Marga continuó evolucionando. Su matrimonio con Carlos Amador enfrentó tensiones debido a sus exigentes carreras y finalmente decidieron divorciarse. A pesar de su separación, su vínculo permaneció fuerte, y continuaron criando juntos a sus dos hijos, Carlos Amador y Manuel, manteniendo siempre el contacto y conservando un nivel de amistad que perduraría a lo largo de sus vidas. La carrera de Marga no se trató solo de su actuación, sin embargo. A lo largo de su trayectoria, trabajó con algunos de los nombres más grandes del cine mexicano, como Pedro Infante, Silvia Pinal, Sara García y Andrés Soler. Estas colaboraciones no solo moldearon su carrera, sino que también dejaron un impacto duradero en el mundo del cine mexicano. Juntos, trajeron a la vida historias que resonaron con generaciones de espectadores y ayudaron a definir una era en la historia cinematográfica. Mientras tanto, Carlos Amador, su exesposo, amplió su influencia más allá de la actuación. Como hombre de negocios, se aventuró en el mundo de la propiedad en el entretenimiento, convirtiéndose en una figura destacada de la industria. Poseía teatros, cines y estaciones de radio, e incluso se aventuró en la producción de telenovelas. Durante este tiempo, también se volvió a casar con Irma Dorantes, marcando otro capítulo en las vidas de estas dos figuras influyentes en el cine mexicano. En la siempre cambiante saga de la vida de Marga, el amor no permanecería estático, y la historia de su relación con Carlos Amador Martínez dio un giro inesperado. Después de años separados, y tras haber ambos construido carreras exitosas, los dos excónyuges se encontraron atraídos nuevamente el uno al otro. El amor que una vez compartieron, aunque desvanecido, comenzó a reavivarse de una manera que parecía que el destino había decidido darles una segunda oportunidad. En 1961, 2 décadas después de su primer matrimonio, Marga y Carlos se pusieron juntos una vez más en el altar, comprometiéndose de nuevo el uno al otro, aunque esta vez algo era diferente. La pasión de su amor juvenil se había suavizado y en su lugar se encontraron uniéndose en una profunda y duradera amistad. El glamour de ser una pareja conocida en el mundo del entretenimiento los hizo invitados deseados en eventos prestigiosos. Desfilaron por las alfombras rojas, posaron para los fotógrafos y aparecieron juntos como un símbolo de la resistencia del amor. Pero Marga, siempre sincera, admitió más tarde que su relación no era lo que fue. Lo que una vez fue un romance, ahora se había transformado en un compañerismo fundado en el respeto mutuo y el afecto. Pero el fuego que antes encendía su conexión se había apagado hacía mucho. Su segundo matrimonio, aunque público y glamoroso, no pudo opacar la verdad subyacente. Su amor había cambiado. 3 años después de su rematrimonio,
volvieron a separarse, marcando el final de su relación romántica por segunda vez. Sin embargo, su amistad permaneció intacta, un testamento a la madurez que habían encontrado el uno en el otro a lo largo de los años. Su historia fue una de emociones complejas, un amor que fluía y se desvanecía, pero que nunca desapareció por completo. A medida que Marga entró en los últimos años de su carrera, abrazó roles que le permitieron evolucionar con el cambiante panorama de la televisión. Su interpretación en Añoranza fue un punto de inflexión, demostrando su capacidad para tejer profundidad emocional en sus personajes, cautivando a la audiencia con su vulnerabilidad y fuerza. En la década de 1990, Marga consolidó su lugar en el mundo de la televisión con papeles destacados en Lazos de Amor y El privilegio de amar. Sus interpretaciones de personajes complejos, navegando las dinámicas familiares y los sacrificios del amor, resonaron profundamente con el público, demostrando que podía mantenerse relevante en una industria que cambiaba rápidamente. Los años 2000 trajeron más oportunidades para Marga de mostrar su versatilidad, desde la narrativa compleja de La casa en la playa hasta la calidez y sabiduría que aportó a Carita de Ángel. Su habilidad para dar vida a estos roles dejó un impacto duradero en la audiencia, reafirmando su estatus como una actriz querida y talentosa. Pero como todas las grandes historias, debe llegar un fin. El 4 de julio de 2005, a los 81 años, Marga falleció en la Ciudad de México después de una larga batalla con múltiples complicaciones de salud, incluyendo hiperpotasemia, insuficiencia renal aguda y neumonía. Su muerte ocurrió después de años lidiando con problemas de salud que se habían convertido en parte de su vida posterior. El estilo de vida de Marga, marcado por años de estrés debido a su exigente carrera y luchas personales, probablemente contribuyó a su deteriorado estado de salud. Sus largas jornadas en el set, a menudo acompañadas de un descanso insuficiente y falta de cuidado personal adecuado, habían hecho mella en su cuerpo. Con el tiempo, estos hábitos condujeron a una serie de problemas de salud, incluidos problemas renales, que se agravaron por su presión arterial alta y diabetes. La muerte de Marga fue un momento de profunda tristeza para aquellos que la habían llegado a amar a lo largo de las décadas, tanto por su habilidad como actriz como por la fuerza que mostró en su viaje personal. El fallecimiento de Marga López en 2005 dejó un vacío significativo en el mundo del cine y la televisión mexicana, pero su legado perdura, no solo a través de los papeles que interpretó, sino también a través de su familia. Sobrevivida por sus hijos Manuel y Carlos, así como varios nietos y un bisnieto, el impacto de Marga trasciende la pantalla. Sus hijos llevan consigo las lecciones de resiliencia y arte que ella demostró tan graciosamente a lo largo de su vida. Tras su muerte, su hermana Mari heredó un departamento de Marga. Pero la historia no terminó allí. Mari, que siempre estuvo cercana a su hermana, se mudó a la casa de Marga, un espacio que fue testigo de gran parte de su vida y carrera. Fue allí donde Mari viviría hasta su propio fallecimiento, en 2012, manteniendo viva la casa familiar con recuerdos de la actriz que aportó tanto al mundo del entretenimiento. Sin embargo, hay un misterioso enigma que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. A pesar de todo lo que había logrado y de todo el amor y apoyo que recibió de su familia, la decisión de no dejar su casa a sus hijos en su testamento ha desconcertado a muchos. ¿Por qué eligió no pasarles una parte tan significativa de la historia de su vida? La razón sigue siendo desconocida, añadiendo un aire de misterio al capítulo final de una vida ya fascinante. Y aquí lo tienen, un giro inesperado en la vida de esta querida actriz. Secretos familiares, motivaciones ocultas y preguntas sin respuesta que aún nos dejan preguntándonos. Es asombroso cómo las historias que creemos conocer siempre pueden sorprendernos al final. Si encontraste esta historia intrigante, no olvides darle un me gusta
y suscribirte para más contenido fascinante. No querrás perderte lo que viene a continuación. Créeme, estarás al borde de tu asiento.